contestar, después se lo subo al aula, me olvidé. Bueno, ahora sí grabando, retomo. Entonces, el periodo operatorio va a significar o va a caracterizarse por esta presencia de la operación en términos de acción interiorizada para Piaget. Y una operación que va a estar vinculada tanto al pensamiento matemático como al pensamiento lógico, como a la utilización del lenguaje. Porque en realidad cuando nosotros desde el lenguaje planteamos, por ejemplo, los animales, los vertebrados y los no vertebrados son todos animales, en esa expresión del lenguaje está presente una operación matemática, está presente una operación que en realidad tiene que ver con una clasificación, tiene que ver con esa suma que está planteando la I, ahí, en términos del lenguaje. Entonces, la expresión del pensamiento operatorio o del periodo operatorio para Piaget va a estar estrechamente vinculada a su expresión tanto en las operaciones matemáticas como lógico-matemáticas como del uso del lenguaje. Las operaciones van a ser una prolongación de la acción de manera interiorizada y van a constituir, decíamos, relaciones y sistemas de conjunto. Esto quiere decir que las acciones no suceden o no se suceden de manera aislada, sino que conforman un todo, y en ese todo es que aparece la posibilidad de la reversibilidad, como esta capacidad de reconocer el adelante y el atrás, digamos, el hacer y deshacer una acción desde el pensamiento, ¿no? Entonces, estos sistemas de conjunto que no estaban presentes en la inteligencia práctica o en la inteligencia intuitiva, ¿por qué no estaban presentes? Porque habíamos dicho, digamos, que la inteligencia intuitiva o práctica, una de las características que tenía era que el niño podía centrarse en una de las variables, en uno de los cambios que podían sufrir los objetos o las acciones. Pero que si esa variable cambiaba o en ese cambio intervenían más de una variable, el niño no lograba este proceso de centración y descentración para poder advertir la operación en su conjunto, como una totalidad. Entonces, si nosotros traspasábamos un líquido de un recipiente bajo a uno alto, el cambio en la forma del recipiente aparecía como una variable que era de una intensidad tan fuerte que no le permitía al sujeto seguir centrado en la otra variable, que es que no se había agregado ni quitado líquido. Entonces, digo, una de las características de la operación en términos de sistema de conjunto es que es capaz de integrar en un único sistema todas las variables con desde esta posibilidad de reversibilidad del pensamiento, ¿sí? Que ya no es necesario hacerlo, es decir, no es necesario volver el líquido del vaso al vaso original para que el chico advierta que en realidad hay la misma cantidad de líquido y entonces dude de su primera respuesta, lo que es propio de las intuiciones articuladas, a poder hacer esta vuelta, digamos, de la acción, este sentido inverso de la acción desde el pensamiento. Y por eso ahí, eso es lo que define la reversibilidad. Entonces, estos agrupamientos, digamos, estos sistemas de conjunto, Piaget los va a clasificar, digamos, básicamente en dos tipos de operaciones que se ponen en juego. Las operaciones lógicas y las operaciones infralógicas. Dentro de las operaciones lógicas nosotros vamos a tener a la clasificación, a la seriación, a la sustitución y relaciones asimétricas y a las operaciones multiplicativas, ¿sí? Es decir, nociones de conservación,
nociones de seriación, de clasificación y el número. Esas van a ser las operaciones lógicas. Pero también el pensamiento operatorio supone el desarrollo de operaciones que él va a denominar o que se denominan infralógicas, como son el espacio, el tiempo y la causalidad, digamos. En este sistema de agrupamiento reversible, esas operaciones se van a poner en juego sobre la base de una condición central del pensamiento operatorio, que es el equilibrio móvil. Nosotros esta categoría la habíamos visto y la habíamos trabajado cuando hablamos inicialmente de la perspectiva y el pensamiento global o total o completo de Piaget, ¿sí? Cuando hicimos en las primeras clases el pensamiento de Piaget y dijimos, y hablamos de las invariantes funcionales, y hablamos de las estructuras, y hablamos de los esquemas de acción, y hablamos del pensamiento dialéctico de Piaget, planteamos esta categoría de equilibrio móvil como una condición de las estructuras. ¿Se acuerda? ¿Se acuerdan? Digamos, esta condición de las estructuras que hacía que frente a la interacción con un objeto, la asimilación y la acomodación se pusieran en marcha para generar procesos adaptativos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, muy bien. Bueno, sí. Una de las condiciones de la adaptación, una de las condiciones de la operación en términos de estructura de pensamiento, digamos, en términos de estructura operatoria, es el equilibrio móvil. Por primera vez, digamos, aparece fuertemente una situación en la que el equilibrio móvil de los agrupamientos permite todo el tiempo poder revisar o poder generar mecanismos de asimilación y acomodación en términos de pensamiento y por lo tanto de mejores niveles de adaptación, ¿sí? Ahí esperen que voy a enchufar la compu que se me está acabando la batería. Bueno, entonces, el equilibrio móvil aparece para Piaget como una de las condiciones de esos agrupamientos. ¿Y cuáles son esos agrupamientos, digamos, que se reflejan después en las operaciones lógicas o infralógicas? Uno de esos agrupamientos tiene que ver con la composición, ¿sí? La composición la define Piaget como la posibilidad que tiene el pensamiento de, frente a dos elementos que pueden componerse, A y B, con B y C, frente a esos dos elementos, A, B, B, C, la posibilidad de conformar o de componer un nuevo elemento A, B, ¿sí? Si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C, ¿sí? Esta relación, ¿no? Este agrupamiento se denomina composición. Y se acuerdan, bueno, eso lo voy a decir al final, o no, lo digo ahora. Cuando nosotros hablamos de uno de los logros del estadio sensoriomotor, habíamos planteado que uno de los logros del estadio sensoriomotor, además de la noción de objeto permanente, de la permanencia de objeto, era el grupo de desplazamientos. Y dentro del grupo de desplazamientos habíamos hablado de la composición en términos de movimiento, en términos de acción, ¿sí? Bueno, eso que apareció, digamos, primitivamente y desde la acción en el periodo, al finalizar el periodo sensoriomotor como uno de los logros en términos de desarrollo cognitivo, se ve ahora interiorizado en términos de pensamiento y de operación en la misma relación, pero como acción interiorizada, ¿sí? Si antes el niño decía, bueno, si yo voy hasta acá y de acá voy hasta acá,
de acá puedo ir hasta acá, ¿se entiende? Digo, si yo voy de A a B, de B a C, puedo ir de A a C. Y eso en lo motor estaba construido como grupo de desplazamiento. La novedad acá es que ese agrupamiento se transforma en operatorio en términos de interiorización del pensamiento y de interiorización de esa acción. Por lo tanto, una de las características de los agrupamientos que se conforman en el periodo operatorio es esto de la composición, ¿sí? O de la coordinación. El otro, digamos, la otra el otro agrupamiento, la otra condición del agrupamiento o el otro tipo de agrupamiento es que toda transformación es reversible. Esto tiene que ver con la reversibilidad del pensamiento, pero se expresa básicamente en que si yo sumo y resto, vuelvo al mismo punto. Si yo multiplico y divido, vuelvo al mismo punto. Esto tiene, digamos, se transforma en que cada operación tiene su inversa, ¿sí? Que va a suponer volver al origen de esa operación en el pensamiento. Y esto también lo habíamos visto como reversibilidad práctica cuando hablamos del grupo de desplazamientos como logro del sensorio motor. Digamos, lo que apareció como una reversibilidad práctica vinculada a la acción, ahora aparece como una reversibilidad del pensamiento vinculada a la operación, ¿sí? Como acción interiorizada. Esta es la característica que para Piaget es central respecto de la inteligencia. Digamos, cuando uno puede decir, bueno, acá hay un desarrollo pleno de la inteligencia. Cuando se interiorizó la operación, digamos, cuando la operación se volvió una acción interiorizada, pero además cuando esa acción interiorizada adquiere carácter reversible. La otra característica, digamos, de los agrupamientos tiene que ver con la composición de las operaciones y se traduce en asociatividad. Esto, ¿se acuerdan que nosotros habíamos planteado en el periodo sensorio-motor como rodeo? Lo habíamos descrito como rodeo. Es decir, yo puedo llegar a un mismo punto a través de distintos caminos, ¿sí? Y esto implica en términos de pensamiento operatorio la composición de las operaciones, es decir, la asociatividad, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, resuelvo esta suma poniendo 1 más 1 más 1, o poniendo 2 más 1, o poniendo 5 menos 2, digo, en todos los casos llego a 3, pero llego por distintos caminos posibles, ¿sí? Y eso se traduce, digamos, en lo que Piaget denomina como agrupamiento en relación a la asociatividad. El otro tipo de agrupamiento que aparece es el agrupamiento nulo, la nulidad, ¿sí? Que nosotros también lo habíamos visto en relación con el grupo práctico de desplazamiento, ¿sí? Que uno, si sale de un lugar y vuelve al mismo, hay cero cambio en el movimiento. Entonces, la nulidad supone que toda operación, que una operación y su inversa quedan anuladas, ¿sí? 5 menos 5, 0, ¿no? Se entiende en el ejemplo más lógico matemático, ¿no? Y después, otro tipo de agrupamiento, digamos, que plantea Piaget en términos de operaciones, es el de la composición en tanto que una unidad agregada a sí misma da lugar a un nuevo número. Es decir, 1 más 1 da lugar a 2, más 1 da lugar a 3, más 1, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, en realidad, todas estas características del agrupamiento en términos de operación como unidad se ponen en juego, por ejemplo, para que los chicos puedan comprender y resolver un problema, ¿sí? O realizar una operación determinada.
Estamos entrando en los 10 últimos minutos, si se corta volvemos a entrar con el mismo link para poder cerrar la clase, ¿sí? Entonces, cuando Piaget, digamos, plantea la operación en términos de interiorización de la acción, lo que está planteando es que esta unidad, estos sistemas de conjunto, pueden entrar en relación y ponerse al servicio de operaciones del orden matemático, del orden lógico, del orden infralógico, e incluso a partir o a través del lenguaje. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Alguien Sí, quiere sí. hacer alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me parece importante para destacar, digamos, o para rescatar, y que nos lleva un poco al inicio de Piaget? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado en algún momento que un carácter, digamos, que... Profe, Sí, ¿te puedo interrumpir? sí, cómo no. Vos dijiste, cuando hablábamos del lenguaje y de la reversibilidad, dijiste el ejemplo, los vertebrados son todos animales. ¿Cuál sería el pensamiento, como la reversibilidad para pensar eso mismo? Si no es vertebrado, no es animal, algo así sería. Yo el ejemplo que puse fue que, por ejemplo, desde el lenguaje, ¿sí? Si yo digo los animales los vertebrados, si yo digo los vertebrados y los invertebrados son animales, estoy poniendo en juego un sistema de pensamiento operatorio en el lenguaje. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí tomando dos elementos, los vertebrados y los invertebrados, estoy haciendo una suma, si se quiere, porque la I me está marcando eso, pero además estoy haciendo un proceso de inclusión de la parte en el todo, porque estoy diciendo, tanto estos como estos corresponden a una clase, ¿sí? que es ser animales. Entonces, ese ejemplo en realidad no está dando cuenta específicamente de la reversibilidad del pensamiento, sino está dando cuenta de cómo en el lenguaje aparece y está presente también el sistema operatorio. ¿Se entiende? En ese sentido, no era un ejemplo de reversibilidad, sino un ejemplo de cómo para Piaget las operaciones como acción interiorizada no solo atraviesan el pensamiento matemático o el pensamiento lógico, sino también el pensamiento verbal. Uno no piensa, digamos, y no habla y no comunica su pensamiento a través del lenguaje de la misma manera cuando se encuentra en una estructura preoperatoria que cuando se encuentra en una estructura operatoria, porque incluso intenta darle a lo que expresa alguna lógica, algún orden, ¿no? Algún sentido que está más allá del sentido concreto y práctico que tiene el pensamiento intuitivo, ¿sí? o más ligado a la acción. Por otro lado, algo que no dije, pero que me parece importante señalar, que siempre se presta a confusión, es esto de, Piaget denomina este periodo operaciones concretas, ¿sí? Y cuando habla de operaciones concretas, no se está refiriendo a que tengo que tener la cantidad de elementos materiales para poder realizar la operación, ¿sí? Porque si no, un chico de cuarto grado no podría dividir nunca 500 caramelos entre 25 chicos, porque tendría que tener los 500 caramelos y los 25 chicos para poder hacerlo, ¿sí? ¿Se entiende este ejemplo, no? En realidad, cuando habla de operaciones concretas, Piaget, a lo que se está refiriendo es que puede operar en términos de pensamiento, de acción interiorizada, con objetos o elementos que tienen una existencia o que pueden tener una existencia real para él. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a estar en condiciones de operar con hipótesis, ¿sí? O de operar en cálculos
cálculos, en cálculos que contengan y, x, a, x más b menos c, ese tipo de abstracciones se corresponden básicamente con el pensamiento formal, con la estructura formal y con el pensamiento abstracto, y en ese sentido es abstracto, porque el pasaje al estadio siguiente, que es el pensamiento formal, lo que va a suponer, a diferencia de este, es que todas estas agrupamientos, todas estas categorías de operación que se adquieren en el periodo concreto, y esa reversibilidad que se adquiere en el periodo concreto, se puede y es aplicable a el plano abstracto, el plano de la hipótesis, el plano de lo no existente o de lo no material, ¿sí? Pero nunca concreto está diciendo que el chico tiene que operar o que opera con los elementos ahí vivos en mano, ¿sí? Sino que puede y tiene interiorizada la acción de aquellos elementos materiales, objetos, acciones, que puede o está en condiciones de darle y otorgarle una existencia, una materialidad, ¿sí? Una referencia concreta, por eso es concreto. ¿Mm? ¿Está claro esto? Sí. Bueno, Sí. La otra cuestión que quería retomar en relación con algo que también pensamos muy al principio cuando caracterizamos la teoría de Piaget en su conjunto, fue el tema de esto que Piaget dice, ¿no? Que a lo largo del desarrollo se producen desfases verticales y horizontales. ¿Alguien se acuerda de qué hablábamos cuando hablábamos de esto? Del desfase horizontal y el desfase vertical. Bueno, entonces lo retomo, buenísimo que decidí retomarlo. Profe, sí, yo tengo anotado que sí. decía que el desfase horizontal es la estructura en sí, y el desfase vertical es el cambio en la estructura, ¿puede ser? Puede ser, muy bien, claro. En realidad, cuando hablamos de desfase vertical, de desfase horizontal, lo que planteamos es cómo dentro de una misma estructura de pensamiento se van produciendo avances o progresos que son básicamente cualitativos. ¿Qué quiere decir? Que no cambia, que son cuantitativos. ¿Qué quiere decir? Que no cambia el tipo de acción, de proceso que se pone en juego, sino que se repite aplicado a distintos objetos, a distintas situaciones, ¿no? Entonces, el desfase horizontal va a tener que ver con que el niño va pudiendo actuar, interactuar, conocer, ejercitar, desarrollar ciertas habilidades, ciertas acciones, ciertas intervenciones e interacciones con el medio, variando, digamos, siendo el mismo tipo de interacción, el mismo tipo de operación puesto en juego, pero variando en todo caso el continente o el objeto sobre el cual actúa. Digo, un niño clasifica o empieza a hacer clasificaciones en el momento en que cuando nace distingue, y esto lo vimos en el periodo sensorio-motor, distingue cuando tiene hambre, si le dan el pecho de la madre, el chupete o la mamadera, ¿sí? Y ahí hay un primer esquema de clasificación que se va aplicando a otros objetos. Bueno, después los objetos que son para golpear, los que son para tirar, los que suenan, ¿no? En términos de conocimiento del mundo. En el caso de, vamos a poner un ejemplo del periodo preoperatorio, el niño ordena de menor a